Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Cristian Pesantes y nuevamente para mí es un gran privilegio el poder estar acompañándolos en este tiempo devocional. En el transcurso de esta semana vamos a empezar a estudiar una nueva serie llamada Los Deberes Cristianos. Cuando hablamos de deberes, estamos hablando de responsabilidades que cierta persona tiene que cumplir dependiendo del lugar en que lo ejerza. Y si bien es cierto, nosotros siendo cristianos, hay responsabilidades que tenemos que asumirlas o que simplemente tenemos que realizarlas, que cumplirlas. El hecho de ser cristianos implica vivir una vida diferente a la del mundo. Implica vivir una vida bajo las costumbres del cielo y ya no bajo las mismas costumbres del mundo. Si bien es cierto, a lo largo de la vida cristiana nos hemos podido dar cuenta que Dios lo que está tratando de hacer es quitar de nosotros el mundo, el pecado, aquello que el mundo ha pegado en nuestros corazones y que hoy en día podemos decir que muchas veces aquellas cosas del mundo han quedado tan penetradas en nuestros corazones que hacemos de esas actividades costumbres. Pero es algo que Dios quiere sacar de nuestra vida para hacer de nosotros aquellos hijos conforme a su corazón, para que el carácter de Cristo entonces sea formado en nuestras vidas. Por esta misma razón, entonces quiero invitar a que tome su Biblia, invitarle a que tome su Biblia, su cuaderno de apuntes, para que conforme a eso nosotros también podamos estudiar la palabra de Dios y memorizarla, no solo en una hoja, en un cuaderno, sino también en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponerlo en práctica. Que tome su Biblia entonces y vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 13. Vamos a estudiar estos primeros deberes cristianos. Y el primero de ellos es expresar el amor fraterno. El deber cristiano al cual Dios nos ha llamado es este, de expresar el amor fraternal. En el capítulo 13, el versículo 1 al versículo 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Qué hermoso este pasaje. El escritor o el autor del libro de Hebreos dice que permanezca el amor fraternal. Y amor fraternal se refiere al afecto que existe entre hermanos, que se extiende a los demás. Es el deseo del bien hacia el prójimo, de aquel que comparte nuestro origen y que es igual a nosotros. Pero también significa tratar a los demás como si formaran parte de la familia de uno. Es decir, tomar a alguien que no es parte de mi familia y tratarlo como si fuese de mi familia. Hay una frase que me llamó mucho la atención de Teresa de Calcuta, que esta mujer definió el amor fraternal de la siguiente forma, y es amar hasta que duela. Amor fraternal es amar hasta que duela, pero no se refiere a un dolor físico, sino al que se genera por desprenderse de lo que uno puede considerar valioso en su vida para proteger a otro, por el bienestar de mi prójimo, por el bienestar de aquel que no es de mi familia, de aquel que no es de mi casa. Y tiene mucha razón, porque el apóstol Juan, cuando habla del amor y sobre todo del mismo hecho cuando somos llamados hijos de Dios y el deber que nosotros tenemos, es que hemos pasado
de la muerte a la vida. Y la muestra de esto es en que nosotros expresamos el amor a nuestro hermano. Miren lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 14. Esta es la forma en donde nosotros podemos saber si hemos pasado de muerte a vida. El versículo 14 dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Entonces usted puede reflexionar en esto. ¿Usted ha pasado de la muerte a la vida? Y si es que lo ha pasado, entonces quiere decir que usted ama a los demás cristianos. Esto quiere decir entonces, o la muestra de que ya no estoy en la muerte, es que yo amo a los demás. El lugar del odio, de celos, de la amargura, es el lugar de muerte, el lugar que pertenece a la muerte. Y por eso entonces, querida familia, es necesario pasar de muerte a vida. Porque si es que usted no ama a su prójimo, porque si usted no ama a los demás, y estamos hablando, puede ser a la familia en la fe, puede ser a los demás cristianos, o puede ser a las personas que tenga a su alrededor, en su empresa, en su oficina, en el lugar donde se desempeñe. Lo cierto es que si no los ama, entonces usted sigue viviendo en esa misma esclavitud, en ese mismo lugar de muerte. El autor en este capítulo asume que ya existe el amor fraternal entre los cristianos y que simplemente exige o pide algo, y es que este amor permanezca. Es tan grato ver cómo dentro de la palabra de Dios hay muchos personajes que expresaron el amor fraternal. Uno de estos es Moisés, cuando intercedió por el pueblo. Me llama mucho la atención la oración de Moisés. Quiero invitarle también a que me acompañe al libro de Éxodo en el capítulo 32, el versículo 31 y 32. Miren lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esta actitud de Moisés. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés estaba intercediendo delante de Dios porque el pueblo se hizo dioses de oro. Moisés está pidiendo, clamando a Dios por el pecado del pueblo. Oró por el pueblo, al mismo hecho de que si es que Dios no les perdona, está diciendo entonces: quítame la vida. O está diciendo: quita mi nombre de aquel libro del cual tú escribiste. Moisés prefería el castigo para sí por amor a los demás. Esto es amor fraternal. Hay una historia también muy bonita que me llama la atención, y es la historia de David y Jonathan, dos hombres que su amistad prevaleció por encima del odio del rey. El libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, nos narra esta historia en la que David estaba en peligro y en peligro de muerte, pero su amigo, su compañero Jonathan, lo ayudó a escapar, y lo ayudó a escapar de su propio padre, del enemigo de David, poniéndolo por delante su amor a su amigo, amándolo, dice la palabra de Dios en el versículo 17, amándolo como a sí mismo. Qué lindo esto, porque también me confirma algo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 10, dice que debemos dar preferencia a los otros. Esto es el amor fraternal. El amor fraternal entonces se mide en el amor hacia los demás, en la preferencia a los demás. El libro de Hebreos sigue hablando, dice en el versículo 2, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles.
no nos podemos olvidar de la hospitalidad. Esta es una manera sencilla y práctica de que permanezca el amor fraternal entre los creyentes. La palabra hospitalidad se la define como la amabilidad, la atención con la cual una persona recibe y acoge a los visitantes, al extranjero, en su casa o también puede ser en su tierra. El objetivo de la hospitalidad es que debían hacer esto por otros cristianos, que son extraños para ellos o que eran extraños para ellos. Entonces el objetivo de la hospitalidad, querida familia, es que debemos hacer esto por otros cristianos que son extraños para nosotros. Porque qué fácil es que tú invites a tus mejores amigos a almorzar, es maravilloso, pero no cumples con el mandamiento. Una manera maravillosa de cumplir con este mandato es conocer y entablar amistad con extraños en la iglesia y recibirlos con hospitalidad. Porque qué sencillo es que tú hables cada vez que vas a la reunión, al culto o a tu ministerio. Qué fácil es que tú hables con los conocidos. Pero no sé si tú te has atrevido a tratar con amor a aquella persona con la cual nunca te has relacionado. El llamado de esta hospitalidad, de este amor fraternal, no es simplemente con aquellos que conoces, no es simplemente con tus mejores amigos. Porque como digo, qué fácil es invitar a ellos y tener un tiempo ameno y conversar y reírte quizás hasta de los mismos chistes. Pero, ¿qué tal si tú ahora decides cambiar el plan? Y si es que hay alguna persona nueva en la iglesia o personas que tú desconozcas en la iglesia, ¿por qué no le invitas a esa persona? ¿Por qué no invitas a comer, a ser hospitalario en tu casa, a tener un tiempo de comunión, de conocimiento? Esta palabra hospitalidad se traduce en el amor hacia los extraños o el amor por los extraños. El amor fraternal significa amor por todos y cada uno de nuestros hermanos en Jesús, no solo por los que actualmente nosotros consideramos como mejores amigos o con los que mejor nos relacionamos. Cuando somos hospitalarios con los demás, realmente le estamos dando la bienvenida a nuestras casas o en nuestras casas a Jesús. Y qué bueno que entendamos esto, querida familia, que nosotros cuando practicamos el hecho de ser hospitalarios con el resto de personas, con los demás cristianos, a quien estamos recibiendo en nuestra casa es a Jesús. En cierta ocasión Jesús estaba hablando acerca del juicio final. En Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 en adelante, empieza a contar una historia con respecto a un rey. Dice que así será el día del juicio final. Y toma entonces a un personaje, a un rey, que habla con aquellos que lo atendieron y lo sirvieron a él. En el versículo 35 él dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, familia, cuando nosotros somos hospitalarios con los demás cristianos, a quien estamos dando la bienvenida en nuestras casas es a Jesús. Qué hermoso que nosotros entendamos esto. Este es nuestro llamado. Este es nuestro deber como cristianos, que permanezca el amor fraternal. Y una de las formas en la que se demuestra el amor fraternal es siendo hospitalarios, es mostrando o dando hospitalidad. También decía que por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Y esto nos dice Génesis capítulo 19 en el versículo 1 al 3. Génesis capítulo 19. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: llegaron pues
los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. No hay razones para creer que Lot supiera que estos hombres con quienes estaba hablando eran ángeles. Probablemente parecían visitantes distinguidos con un aire de justicia y moralidad alrededor de ellos. Pero la hospitalidad que se mostró a estos visitantes no fue algo poco común, pero la urgencia con la que Lot se ofreció, pues esta sí lo era. Qué importante esto, porque quizás Lot no sabía quién estaba hospedando, y la maldad que había en el pueblo era tremenda. Lo cierto es que la urgencia con la que Lot ofreció la hospitalidad hizo que estos hombres permanezcan ahí en casa, y esto más adelante hizo que Lot se pudiera salvar. Qué impresionante, familia. Pues no sabemos a quién hospedamos, pero este pasaje me enseña que a través de ser hospitalarios podemos estar hospedando o dando la bienvenida al mismo Señor Jesús. El versículo 3 también dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Primero, a los prisioneros por causa del evangelio, pero también se puede entender a aquellos que están en prisión. Estamos llamados entonces, familia, a servirles con un corazón comprensivo, como si nosotros estuviéramos en el mismo lugar en el que se encuentran ellos. Esta entonces es una sola forma de dejar que permanezca el amor fraternal. A esto usted y yo hemos estado llamados. Nuestro deber como cristianos es expresar el amor fraternal. El día de mañana seguiremos estudiando más deberes cristianos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.